Cristo, nuestra Pascua. Meditación espiritual del Reverendo Padre José Luis Torres Pardo, fundador del Instituto Cristo Rey. Roldán, 11 de abril de 1999. Amados hermanos, vamos a hacer una meditación obligada por el tiempo pascual que estamos celebrando en la Iglesia sobre el gran misterio de la resurrección del Señor. Una vez leí una anécdota de un sacerdote y él contaba que una vez una hermana suya estaba dando la catequesis a uno de sus niños y llegó al punto de la muerte de Cristo en el Calvario. Ella se lo explicaba a la criatura, escuchaba muy atenta, muy conmovido, que el Señor había muerto en la cruz por todos, por nuestros pecados. Y en un momento la mamá le dice al chico: ¿y tú estarías dispuesto, Juanito, a también a morir por Jesús, que murió por todos, por ti y por nosotros? Y Juanito se quedó así un poco pensativo. Dijo: ay, no, mamá, no, morir yo, no. Y la mamá dice: pero hijo mío, pero si Cristo, Jesús resucitó, y también nosotros resucitaremos. Y Juanito dice enseguida, espontáneo: ah, bueno, si es para resucitar, sí. Si es para resucitar con esa condición, sí. Y Juanito dijo una gran verdad. Lo que pasa es que nos pasa lo que a Juanito, justamente. No nos gusta oír hablar de muerte. Morir por Jesús, no, eso no, mamá. Para resucitar, bueno, eso sí. Es natural que sea así. Nosotros tenemos una repugnancia muy grande a pasar por este trance terrible de la muerte. Jesús es el Cordero Pascual. Como dice la Sagrada Escritura, todos sabemos el significado, el simbolismo, el misterio encerrado en esta figura bíblica del Cordero Pascual, el Cordero inmolado, el Cordero inocente que muere por todos. Cristo entonces es, como canta la Iglesia en la liturgia, nuestra Pascua. Veamos entonces un poco en profundidad, a la luz de la fe, evidentemente, qué significa este misterio pascual. Resucitar, ¿qué es? Volver a la vida que uno había perdido al morir, de modo que no se puede concebir la resurrección si no ha habido antes muerte. Claro, como salvación, liberación, es un término correlativo, presupone que ha habido antes una esclavitud, si no, no sería liberación. Y si decimos salvarnos, quiere decir que podemos perdernos, condenarnos. Son términos correlativos. Y estos dos polos, que son antagónicos, pero misteriosamente unidos en el plan de Dios, ese es el misterio pascual, justamente presuponen, comprenden las dos partes, la muerte y la vida, o la resurrección. En la medida en que tengamos idea de lo que es la muerte, entonces tomaremos más conciencia del beneficio, de la grandeza, del misterio, de la alegría de la resurrección. Por contraste, claro está, resucitar de entre los muertos. Y digo entonces que este misterio de la resurrección, en definitiva, es el fundamento, principio y fundamento de nuestra fe. Como dice muy bien
San Pablo. Es el fundamento de lo que nosotros creemos y también, por ende, es fundamento de nuestra esperanza cristiana. La esperanza está fundada en la fe. Si yo creo que Jesús murió y resucitó por mí y que yo, unido a Él, después de morir también voy a resucitar, tengo esperanza de resucitar y en consecuencia de salvarme y de ir al cielo. Fundamento de nuestra esperanza. Y también, por ende, fundamento de nuestro amor a Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es el primer amado, es el amado del Padre, y por consiguiente tiene que ser mi amado, yo me alegro muchísimo y mi amor crece más todavía sabiendo que, como dirá San Pablo, Cristo ya no muere más. Ha muerto una sola vez por todos, resucitó y vive para siempre en la gloria. Y que yo en el cielo lo veré, lo contemplaré, lo adoraré, lo disfrutaré. Y entonces, más todavía, la resurrección fue el fundamento de la predicación de los apóstoles. La predicación apostólica arranca del misterio pascual, muerte y resurrección. Como dirá muy bien San Pablo, vamos a leer, si Cristo no ha resucitado, no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Todavía estaríamos en nuestros pecados y en consecuencia no habría ni esperanza de salvación. Seríamos, dice San Pablo, los más desgraciados de todos los hombres. Porque nuestra religión estaría fundada en un error, en una mentira, en una equivocación, si Jesús no hubiese resucitado. Todo el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios es una meditación, una plática, una catequesis de San Pablo. Dice así: os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado. ¿Cuántas veces en los Evangelios leemos, se habla del sepulcro vacío? Porque fijémonos, amados hermanos, que no hubo testigos directos inmediatos de la resurrección. Quiero decir, del acto de salir Cristo resucitado, vivo, revivido, del sepulcro, donde fue depositado. No había testigos. Los únicos testigos eran los guardias, y justamente los guardias, del susto, que cayeron todos despavoridos, y cuando se volvieron en sí, ya vieron el sepulcro vacío, como ellos contaron después en el Sanedrín, a los sumos sacerdotes. Y entonces le dieron la coima, no digan nada, etcétera, nosotros lo vamos a arreglar, decir que estabais durmiendo y que entonces los discípulos se llevaron el cadáver. Y San Agustín, no sin cierta ironía o cierta broma, dice, qué raro, si estabais dormidos, ¿cómo visteis que los discípulos se llevaron el cadáver? Qué cosa más rara. O estabais dormidos y entonces no podéis decir que los discípulos se llevaron el cadáver, que fue un fraude, un cuento eso de la resurrección, o lo visteis y entonces sois testigos. Lo que pasa es que estaban muertos de miedo por las represalias, claro, le iban a castigar. Eran los guardianes, los guardias, los centinelas. Y aunque no hubo testigos en el momento mismo en que Cristo sale resucitado del sepulcro, dejando, como dice muy bien el Evangelio, la sábana, la mordaza, como se hacía a usanza de los judíos cuando enterraban los cadáveres, y estaban plegadas, decía, ¿no?, el sudario estaba plegado. Cosa curiosa el detalle, porque un ladrón, y en esas circunstancias, que roba un cadáver y nada menos que de Jesús de Nazaret, no se preocupa de doblar la cosa, sale corriendo. Estaba dobladito, todo muy bien colocadito. Aquí hay una cosa que no es que lo han robado así como así, no convence ese argumento. Pero lo que sí hubo testigos, San Pablo lo dice, y él fue uno de ellos, no porque estuviese en ese momento, por supuesto San Pablo se convirtió mucho después, pero porque lo vieron resucitado de nuevo los apóstoles. Se apareció enseguida a los apóstoles.
Y ahí están las apariciones en tiempo pascual, en esos 40 días entre la resurrección y la ascensión a los cielos. La primera aparición, de la cual no habla para nada el Evangelio, pero que se presupone, también lo dice San Ignacio en los ejercicios espirituales, fue a su Santísima Madre, a la Virgen María, nuestra Madre bendita. ¿Y por qué no lo dice? Porque el Evangelio no dice todo, y además porque fue una cosa tan íntima, tan privada, que las cosas entre Jesús y María, entre la madre y el hijo y la madre, son muy poquitas cosas las que se dicen. Entonces la catequesis arranca, digamos, de lo que fue así público y notorio, eclesial, en otras palabras, es decir, a partir de las apariciones, los testigos, los apóstoles. Y si ellos lo vieron resucitado, y muchas veces, no podemos nosotros dudar. Unos testigos que se dejaron matar, que fueron perseguidos y que fueron martirizados, comenzando por Pedro y Pablo, por demostrar, por defender, por creer en la resurrección de Cristo. Si la resurrección hubiese sido un fraude, una historieta, una leyenda, cualquier día uno se va a dejar matar por una leyenda. Sería estúpido, ridículo, absurdo, contradictorio. Sigamos leyendo más. San Pablo. Fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, porque Jesús, como sabemos, cada vez que él iba anunciando para preparar a sus apóstoles su muerte, su pasión y muerte, siempre habló de su resurrección. Nunca separó la muerte de la resurrección. Es un todo indivisible. Para resucitar antes hay que morir. Ese es el plan de Dios. Después veremos por qué. Que se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y luego a los 12, la autoridad de los 12 apóstoles, la iglesia primitiva. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 cristianos. Ya está bien, 500 testigos. Alguno podría estar medio mal de la cabeza viendo visiones, pero 500 no puede que estaban todos mal de la cabeza. No tiene vuelta de hoja. El milagro, el misterio de la resurrección, el hecho histórico. A más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, testigos, todavía la mayor parte viven, otros murieron. De modo que Pablo habló con quienes habían visto a Cristo resucitado, y él mismo, como cuenta también, Cristo resucitado se le apareció camino de Damasco. Lo sabemos. Lo cuenta con lujo de detalles en San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, y también San Pablo. Esa experiencia inefable. Camino de Damasco, cuando Cristo, resucitado, evidentemente, se le aparece. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y después le dice lo que tiene que hacer San Pablo. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Las dos preguntas claves. Señor, ¿quién eres? Y Señor, ¿qué quieres que haga? En estas dos preguntas y en las consecuentes respuestas está la salvación, está mi salvación, está la santidad. Conocer a Cristo, Jesús, ¿quién eres, Señor? Y una vez que sé quién es, el Hijo de Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? Conocer a Jesús y hacer su voluntad. Luego se apareció a Santiago, al apóstol Santiago. Más tarde a todos los apóstoles, las diversas apariciones. Y en último término, como a un aborto, se me apareció también a mí, dice San Pablo. Él dice que soy el último de los apóstoles, que no merece ni siquiera ese nombre, porque él había perseguido la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Por eso Cristo resucitado le sale al cruce, ¿no? Lo tira por tierra, y ahí comienza su conversión. El apóstol de los gentiles, que junto con Pedro son las cabezas, el fundamento de la Iglesia, de nuestra Santa Madre Iglesia. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿de qué valdría la predicación, cualquier predicación, si Cristo no hubiese resucitado? Si no hubiese resucitado, Cristo se hubiese engañado, nos hubiese engañado, puesto que Él prometió, aseguró que iba a resucitar después de morir. Y si Cristo se hubiese engañado y me hubiese engañado, no sería Dios. Dios no se puede engañar ni me puede engañar, así de sencillo. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos,
¿Por qué andan diciendo algunos entre vosotros que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vacía es nuestra predicación, no sirve para nada. Y vacía, vana es también nuestra fe. Estamos creyendo en un rey que murió y no resucitó, que se engañó y no se engañó, un exaltado, como han dicho los protestantes, los liberales, los herejes, que Cristo fue un hombre como los demás, pero que estaba exaltado, con la idea de que era un Dios, o se creía Dios, y prometió resucitar y no resucitó. Fue todo un fraude y un cuento. Entonces, todo el cristianismo se viene abajo, se cae toda la estantería, como se suele decir. De modo que es fundamental el dogma de la resurrección. ¿Y dónde estaría entonces nuestra esperanza? ¿Para qué santificarme? ¿Para qué cumplir los mandamientos? ¿Para qué privarme? ¿Para qué renunciar? ¿Para qué mortificarme? ¿Para qué, si al final, después de mi muerte, ya se acabó todo? Como dicen muchos, desgraciadamente, que no tienen fe y por ende tampoco tienen esperanza. Y somos convictos, somos convencidos de ser falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien, como dicen muchos, de hecho no resucitó, si es que los muertos, como dicen, no resucitan. Y vuelve a repetir San Pablo, para metérnoslo bien en la cabeza y en el corazón, y no dudemos, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. En consecuencia, no nos podemos salvar, no hay quien nos salve. Por tanto, también los que durmieron en Cristo, es decir, los que murieron, perecieron, se condenaron, no se salvaron, si Cristo no hubiese resucitado. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más miserables de los hombres. Seguir a un Cristo, seguir a un Rey que no es Dios, porque no resucitó, la verdad que somos unos fracasados. Seríamos unos estúpidos. Pero no, dice San Pablo. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Es hermoso, ¿no?, este término, dormir, que utilizaban los apóstoles y los primeros cristianos, llamar a la muerte como un sueño. Es muy hermoso. No solamente porque es poético, sino porque, de alguna manera, ese símbolo del sueño expresa ese misterio profundo de la muerte y la resurrección, teniendo en cuenta lo que decía San Pedro en una de sus epístolas, que 1000 años para Dios es como un día, y un día como 1000 años. Para Dios no hay tiempo, para nosotros sí, para Dios no. Entonces, en comparación con la eternidad, en el cielo, que es la vida misma divina, las cosas de la tierra son un momento fugaz, porque todo pasa rápidamente. 1000 años que son nada, y la vida se nos va de las manos. Todos somos testigos, ¿no? Se va volando. Entonces es como uno cuando duerme, y después nos levantamos al día siguiente, nos despertamos o nos despiertan, y parece que ha sido un momento, si es que hemos dormido. Y a los que sufren o sufrimos de insomnio, pues también al final llega el amanecer. De modo que es hermoso, ¿no? Para decir que la muerte es como un sueño, es como uno que casi ni se entera, como Jesús muere y ya al tercer día, sin esperar a 3 días completos siquiera, ya resucita. Fue visto y no visto. De modo que lo que resalta en definitiva es la resurrección, evidentemente, por encima de la muerte, como dirá también ahora San Pablo. Hay también otras imágenes para simbolizar la muerte y la resurrección, el misterio pascual, como es, por ejemplo, la semilla. San Pablo dice a continuación, la semilla que se pudre bajo tierra, donde la ha hecho en el surco, ¿verdad?, y después brota como una flor. Lo que se pudre y muere bajo tierra, y de pronto resulta que sale la flor, sale la espiga, sale la hierba, que sea, ¿no?, la planta, el árbol.
de la muerte sale la vida. ¿Quién hubiese dicho, no? Que yo tomo una semilla, la entierro bajo tierra, se pudre, muere, pero ahí en ese misterio de muerte está misteriosamente el misterio de la vida. Y el Señor ya, Dios nuestro Señor, al crear el mundo, nos está diciendo cómo de la muerte brota la vida en el plan de Dios. Cómo los muertos resucitarán. El muerto que es como la semilla, lo sepultamos, nos sepultarán también a nosotros un día, y de pronto, el día de la resurrección, lo decimos en el credo, que es una resurrección de la carne y la vida perdurable, amén, nuestro credo, nuestra fe católica, y justamente como la semilla, de pronto de la muerte brota la vida. Cristo es la vida, y a un muerto resucita. Y en este acto de fe, amados hermanos, en este acto de fe, en Cristo muerto y resucitado, en nosotros, que después de morir vamos a resucitar con Él, como Él, en este acto de fe, digo, nos va la eternidad, nos jugamos la vida eterna. El que crea esto se salva y viva de acuerdo, por supuesto, y el que no lo crea se condena. Cristo lo dijo, el que creyere se salvará, y el que no creyere se condenará. Y el acto de fe es meritorio por esto. Creer que un muerto va a resucitar, eso supone mucha fe, claro. Tiene que haber un poder superior, trascendente, divino, por supuesto, infinito, claro, Dios. Por eso la gran prueba, apologéticamente hablando, la gran prueba de la divinidad de Cristo, de que Cristo era Dios, es justamente su resurrección. Mucho más que los milagros que hizo, también los milagros, pero los santos también hicieron milagros y no eran Dios, por el poder de Dios. Pero resucitarse a sí mismo, profetizar muchas veces, yo voy a resucitar al tercer día, y cumplirse eso solamente lo puede hacer un hombre que es Dios. Eso es evidente. Cristo resucitó como primicias de los que durmieron. Primicias quiere decir que fue el primero, y nosotros le seguiremos. Eso quiere decir que no fue el único. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, Adán, en el paraíso, Adán y Eva, nuestros primeros padres, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Cristo, el nuevo Adán, la Virgen, nueva Eva, su bendita madre. Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Y termina diciendo, para resumir, despertaos como conviene y no pequéis. Fíjense en esto, despertaos, o sea, reaccionar, tened fe, cambiar de vida, convertíos y no pequéis, porque hay entre vosotros quienes desconocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. San Pablo. Fíjense esto, y no pequéis. Y aquí entonces, claro está, de la resurrección pasamos a la muerte, retrocediendo. Tenemos que saber qué ha pasado antes de la resurrección y de la muerte. La muerte, dice San Pablo, es el último enemigo en ser destruido, el último, la resurrección de los muertos, al final del mundo. La garantía es que la vida ha vencido a la muerte, pero que para nosotros todavía no ha llegado la resurrección. Sí ha llegado con Cristo la resurrección espiritual. La resurrección espiritualmente hablando, es decir, dejar la vida de pecado, no pequéis, la conversión y vivir en la gracia de Dios, vivir como cristianos. Nosotros ya hemos resucitado espiritual, místicamente, por la fe, la esperanza, la caridad, por la gracia de Dios, si estamos en gracia de Dios como suponemos. Hemos resucitado ya espiritualmente, porque hemos muerto al pecado. Esta es la doctrina que San Pablo repite constantemente. Ahora falta ¿qué? Ahora falta la resurrección de los cuerpos, de mi cuerpo, al final del mundo. Por eso me gustó cuando vi creo que fue en la Catedral de San Nicolás, ¿sí? Que hay algún sacerdote que está ahí el cuerpo, ¿no?
un sepulcro de mármol, y con esta inscripción creo que ponía algo así: esperando la resurrección. Esperando la resurrección. Es un compás de espera. Un compás de espera. En la primera carta a los Corintios, San Pablo nos dice en el versículo 21: habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Ahora viene, siguiendo el hilo de la meditación del Evangelio, ¿por qué la muerte? Y cuando digo esto, hago un paréntesis expresamente para decir, subrayar, y que ustedes tomen conciencia de cómo se suele pasar en silencio, escamotear, como también se dice, ¿no? Disimuladamente, se evita hablar de la muerte. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho, porque no nos gusta. Sin embargo, es muy importante. Es muy importante porque para ver, analizar, investigar las causas, ¿por qué existe la muerte si Dios es tan bueno, infinitamente bueno? ¿Por qué Jesús misericordioso nos quiere hacer pasar a todos por ese trance de la muerte? Y aquí entonces entramos ya de lleno, mejor dicho, ya estábamos, pero llegamos al fondo, digámoslo así, en nuestra cortedad, a pesar de nuestra fe, al fondo del gran misterio pascual, que es el que nos da, digamos ya de entrada, en definitiva, el verdadero sentido de la vida. El por qué y para qué estamos en este mundo. El por qué y para qué el Señor nos ha creado en su infinito amor. Y el por qué Cristo murió siendo Dios y por qué nosotros tenemos que morir si nosotros no hicimos nada malo cuando nacimos. Es decir, aquel pecado del primer hombre, dice San Pablo, Adán y Eva, en el paraíso, el pecado original, en el origen de la creación del género humano, aquel pecado lo cometieron nuestros primeros padres, pero nosotros no, si no existíamos. ¿Y por qué tenemos nosotros que morir por un pecado que no hemos cometido? La pregunta, claro, golpea un poco, sorprende, ¿no? Nos agarra un poco desprevenidos. Digamos de entrada, dentro del velo del misterio, si no, no habría fe, si no hay misterio. La fe supone que hay un misterio, creer lo que no entendemos con nuestra sola razón natural. Digo, que aquí hay un principio que es el principio, como se llama en teología, de solidaridad. Ustedes han alguna vez llamado a la solidaridad para pedir sangre para... Pues hay un principio también de solidaridad. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios, cuando crea al hombre y a la mujer, nuestros primeros padres, los crea solidarios, ellos y su descendencia, todo el género humano. Hoy está de moda hablar de la globalización. El Señor justamente utilizó la globalización mucho antes que nosotros, pero en otro sentido, en el sentido que Dios ve a Adán y Eva en el paraíso no solos, responsables de sus actos ellos dos solos, como primera pareja, digamos así, o matrimonio, sino globalmente hablando, es decir, solidarios con toda su descendencia que vendría con los siglos. Por supuesto, todos nacemos de Adán y Eva, según la carne, pero no según el Espíritu. Según el Espíritu nosotros hemos nacido de Cristo y de María, claro, nuevo Adán y nueva Eva. Y además, principio de solidaridad todavía más importante y más hermoso, de Cristo, cabeza
del cuerpo místico que es la Iglesia, del primogénito de entre los muertos, de Cristo cabeza con todos nosotros, que somos sus miembros, unidos a Él por, con y en el bautismo, que nos hace hijos de Dios, miembros vivos de Jesucristo. Solidaridad. El Padre eterno mira, contempla a su Hijo muy amado, al Verbo, solidario con todos los bautizados, con todos los que son de Cristo, que son de Él, y que nos llamamos cristianos, porque somos de Cristo. En consecuencia, por una parte, Dios castiga el pecado de los padres en los hijos, aquel pecado original, nacemos todos con el pecado original. Es cierto, el bautismo borra el pecado original, de acuerdo, pero no borra, no suprime, y la experiencia nos lo dice, desgraciadamente, las secuelas, esa enfermedad que nos contagió el pecado original. ¿Qué enfermedad? La inclinación al error y la inclinación al pecado. La naturaleza caída, el hombre viejo, como llama San Pablo, lo mismo da. La oscuridad para conocer la verdad y la debilidad para hacer el bien. Necesitamos un auxilio, un remedio sobrenatural para curar la ceguera, la ignorancia, y la debilidad, la impotencia, la incapacidad de salvarnos por nuestras fuerzas. Y ese remedio, ese auxilio, es la gracia santificante. Dirá San Pedro que es una participación de la vida divina. Es decir, el restablecimiento de la relación de amor de Dios Padre con nosotros, gracias al mediador Jesucristo, la segunda persona, y al Espíritu Santo, que es el amor del Padre y el Hijo en nosotros. Estamos inmersos, como siempre, en el gran misterio de los misterios, el misterio trinitario, lo que se llama, en teología, la Trinidad económica, es decir, la acción, la actuación. Este es el día en que actuó el Señor, aleluya, en que actuó. La actuación de las tres divinas personas a lo largo y a lo ancho de toda la historia de la salvación. Desde el comienzo de la creación en el paraíso, nuestros primeros padres, hasta el día del juicio final, el fin del mundo. El Padre, a impulsos del Espíritu Santo, que es el amor, que nos envía a su Hijo. Y este, repito, es el único sentido trascendente de la vida. ¿Qué es la vida humana? La vida humana es un morir cada día para por último resucitar y volver al punto de partida, la gloria. Volver a Dios, principio, alfa y omega y último fin. Y se cierra el círculo. Por eso el movimiento trinitario, como se llama en teología, la acción de la Trinidad en la historia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese movimiento es circular, en este sentido de que arranca de la Trinidad, pasa por Cristo para volver a la Trinidad. Por Cristo cabeza con todos los miembros que somos nosotros, la Iglesia, el cuerpo místico, incorporados a Él, para volver al punto de partida, al cielo. Así lo rezamos y nos enseña Jesús en el Padre Nuestro, que estás en los cielos. Claro. Y aquí entonces llegamos al punto más difícil, digamos así, dentro de este misterio terrible y paradójico al mismo tiempo, desconcertante, dramático, patético, pero bellísimo, hermosísimo, una obra de arte de Dios. Se lo digo en dos palabras así de momento, para tener una idea ya de conjunto. Cristo es el mediador, entre el que está en medio, enviado por el Padre a impulso del Espíritu Santo. El mediador entre Él, Dios, y nosotros. Cristo es el pontífice, el sumo pontífice, pontífice, pons, en latín significa puente. Es el puente que une el cielo y la tierra.
arriba y abajo. ¿Ven? Y aquí está la obra de arte de Dios, la ocurrencia. Dios tiene cada ocurrencia. Cada ocurrencia es cada misterio. Ustedes fíjense que es una paradoja terrible. Cristo es simultáneamente, fíjense bien, al mismo tiempo, es Dios que condesciende con los hombres, que baja hasta nosotros, hasta nuestras miserias, nuestros pecados, y al mismo tiempo es el puente por el cual nosotros finalmente subimos hasta Dios. Ese es Cristo mediador. La Virgen asociada a Él también en el misterio de la mediación y de la redención. Y entonces entenderemos, esta es la clave para entender, entre comillas, misterio terrible, la pasión y la muerte de Jesús. Aquellas palabras, bueno, toda la pasión, por ejemplo, en Getsemaní mi alma está triste hasta la muerte, la crucifixión, el grito terrible de Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese como castigo, ¿no?, que sufre Cristo en su carne y en su alma bendita, de parte de Dios, del Padre, siendo su Hijo amado, siendo inocente Cordero. ¿Cómo es posible, no?, que el Padre haga sufrir a su Hijo de esa manera, cuando es el Hijo amado, cuando es Dios uno con Él? Lo hace sufrir como hombre, por supuesto. Y al mismo tiempo, Dios Padre está manifestando su misericordia infinita en ese mismo acto. En otras palabras, la justicia y la misericordia, como dice la Escritura, se abrazaron, se hacen uno. De modo que el misterio pascual es un misterio de muerte y resurrección, y en consecuencia es un misterio de justicia y de misericordia. Y no debemos separar esto, amados hermanos. La misericordia es infinita, Jesús es misericordioso, no hay que decirlo, lo sabemos todos. Pero la justicia también es infinita, es una exigencia de la misma naturaleza de Dios. Es una cosa apasionante. En la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12 y siguientes, yo abrevio naturalmente. Leamos. Por tanto, dice San Pablo, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, Adán, y por el pecado entró la muerte, consecuencia, castigo del pecado. Como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos pecaron. Pero yo no existía, yo no pequé, fue Adán. Volvemos al principio de solidaridad. Las consecuencias es que los hijos pagan, vulgarmente hablando, los platos rotos de los padres. Es cierto, ese es el plan de Dios. Así como al revés, si Adán y Eva no hubiesen pecado, hubiesen sido fieles, obedientes al Señor, no hubiésemos nacido nosotros en estas condiciones miserables en que nacemos, con la enfermedad, con la vejez, con todas las miserias y para colmo, si vuestros pocos van para la muerte, que para amargar la existencia cualquiera, humanamente hablando. El que no tiene fe, no tiene esperanza de la otra vida, ¿qué le va usted a decir para consolarle que se va a morir o se está muriendo? O tiene un cáncer terminal. ¿Qué le va usted a decir? El pecado fue un estallido, no hay palabras, no sé cómo decirlo, un cataclismo. ¿Qué pasaría en los astros, no? En todo el firmamento, digo yo, si un astro se saliese de sus cauces, de sus reglas, de sus normas, ¿no?
sería una cosa horrible, el fin del mundo, esto sería un cataclismo terrible, no sabemos, si un astro choca contra otro, la luna contra el sol, o el sol se nos tira encima, pero sería una cosa, la guerra esta horrible, ¿no?, entre paréntesis, estos pobres ahí de Yugoslavia, etc., eso es un juego de niños comparado con lo que sería un cataclismo cósmico, ¿no es así? Pues mucho más que eso es lo que ocurrió con el pecado, lo que pasa es que no lo vemos sensiblemente, no lo vemos, sí lo vemos. Lo acabo de decir, todas las penas del hombre, todas las miserias físicas, morales, violencias, guerras, etcétera, etcétera, ¿no? Desastres en todo sentido, la vejez, los que llegan, la enfermedad, la muerte. Con todo, dice, reinó la muerte desde Adán. Claro, hasta el fin del mundo. Pero Adán es figura del que había de venir, es figura antitética, antítesis del nuevo Adán. El desastre que cometió, que hizo el primer Adán, la primera Eva, nuestros primeros padres, el pecado original, ese cataclismo, eso, ese desastre. El nuevo Adán, Cristo, Redentor, y la Virgen María vienen a repararlo. Y a repararlo con creces, porque donde abundó el pecado, el delito, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia. Por eso la Iglesia exclama, oh feliz pecado. ¿Por qué? Porque ha sido la ocasión para que el Padre nos envíe a su Hijo encarnado, el Redentor, Jesús y María, para salvarnos y para curarnos de esa enfermedad y para reconciliarnos con Dios, con el Padre, en el Espíritu Santo, y renovar entonces la esperanza. Claro que sí. Pero hay que ser realistas, digo, y ver las cosas tal como son. Hay que meter y fijarse qué será el pecado, para que Dios, que es infinitamente bueno y misericordioso, infinitamente, y sin embargo lo haya castigado de una manera espantosa. Aquí entonces estamos en el concepto, en el misterio, mejor, de la justicia divina. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti la cólera de Dios. Para el día de la cólera para el día de la cólera, que es el día del juicio final, y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, se salvarán. Vida eterna, el cielo. Pero a los rebeldes, indóciles a la verdad, dóciles a la injusticia, los que han sido obstinados en el pecado, cólera e indignación. Cólera e indignación. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre mal. Si el pecado es una cosa tan terrible, debe serlo, aunque yo no lo vea tan terrible, pero si es algo ante lo cual Dios monta en cólera, indignación y castiga, es terrible, se enoja, se enfurece, muchas veces la Biblia habla del furor de Dios, entonces quiere decir que ofender a Dios es espantosamente grave. Entonces quiere decir que Dios debe ser lo más grande y lo más hermoso y lo más bueno del mundo. Si no, no sería tan grave ofenderle. ¿Me siguen el razonamiento? Razonamiento de la fe, es lógico. Hemos partido de la resurrección. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué el castigo? La cólera, la ira, la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Mire usted la paradoja. ¿Cómo terminó? Pero Padre, si Dios es amor, entonces no tendría la cólera y la ira. Al contrario. Ofender a un Dios infinitamente bueno. Ofender a un Jesús infinitamente misericordioso que muere por mí en la cruz. Se deja crucificar, flagelar, abofetear, escupir y todo. Y no amarle sobre todas las cosas cumpliendo la ley. Y preferir el pecado o el amor a una criatura desordenado. Eso merece 1000 infiernos, queridos hermanos. Y yo el primero lo merecería, si obrase mal. Entendámonos. No seamos tan sentimentales y tan cortos de vista y tan cobardes para ver la realidad.
Por una parte, el Padre descarga su cólera, su indignación, su castigo contra su Hijo amadísimo en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Cristo lloró en la cruz con un gran grito, clamándose al Padre, Dios mío, ¿por qué esto? Uno dice, pues esto es una injusticia. ¿Cómo el Padre va a castigar al Hijo, que es el Hijo amado, que es inocente, que es su vida, que vivió en el seno del Padre? Ahí está el problema. ¿Qué será el pecado para que Dios llegue a hacer esto? ¿Por qué? Y son las exigencias de la divina justicia, son las exigencias de la dignidad infinita de los derechos de Dios, de la grandeza, de la majestad, de la realeza divina. Somos de Cristo Rey, justo. El mínimo atentado contra la divina realeza, es decir, la majestad, la grandeza, el ser de Dios, como queramos llamarlo, el amor de Dios, eso es terrible. Y por eso la reacción de Dios contra el pecado, pero al mismo tiempo, la paradoja, pero al mismo tiempo que Dios castiga terriblemente, nos está lanzando todo su amor misericordioso, porque el amor de Dios, del Padre, al enviarnos al Hijo, como dirá San Juan, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo y lo envió a la cruz, a la pasión y muerte. Ahí se ve al mismo tiempo que la justicia, en el castigo, en la cólera santa de Dios, se está viendo su misericordia infinita, porque gracias a Cristo crucificado nos salvamos, derramando su sangre por nosotros. ¿Entienden lo que quiero decir? Es un misterio terrible. La paradoja es tan violenta, tan fuerte, que realmente a mí la cabeza se me pone toda ardiendo para tratar de comprender, de captar, ¿no? Es una cosa sublime, es una sabiduría de Dios infinita, no hay palabra, infinita, es una cosa para tirarse al suelo llorando y dar gracias a Dios y pidiendo perdón y misericordia, y dándole gracias, y alabando a Dios. Dios no podía, amados hermanos, contentarse con decir, porque quizá alguno, y más de uno habrá pensado, y no hubiese sido mejor, Padre, que Dios, a pesar del pecado de Adán y Eva, que los pobrecitos al final de cuentas, bueno, por una vez que cayeron, que les diese otra oportunidad y nos perdonasen y ya está, y no hubiese pasado nada, y no hubiese necesidad de muerte y de resurrección, ni de nuestra muerte y nada, y de gran sufrimiento sin valle de lágrimas. Pero no, hijo mío, no. Porque ¿cómo realzar, cómo se manifestaría los derechos de Dios y su justicia? No tendríamos conciencia. Entonces, todo viene reducido finalmente a esa pregunta que hace San Ignacio, que es obvia en los ejercicios, en las meditaciones sobre el pecado. ¿Quién es Dios contra quién he pecado? Este es el punto. Este es el punto. ¿Qué es la redención entonces? ¿Ven? Y entonces la justicia de Dios, en definitiva, abarca las dos cosas. Abarca las exigencias de su dignidad, de su soberanía, de su majestad, de su grandeza, de su naturaleza divina, de su realeza. Por eso la reacción de Dios contra el pecado es de castigo, es lógico, y al mismo tiempo de perdón y misericordia, ahora sí, para el pecador. ¿Y qué misericordia? Infinita. Entonces, en la cruz vemos simultáneamente los dos aspectos complementarios de un único misterio pascual, del Cordero Pascual. La justicia de Dios que descarga sobre Cristo inocente, porque Cristo carga sobre sí todos los pecados del mundo, y los míos también, y entonces Dios, el Padre, lo castiga en este sentido, lo hace sufrir en la cruz, ese abandono y ese sudor de sangre en Getsemaní, toda esa pasión y muerte y crucifixión, lo castiga lo que nosotros merecemos, y Cristo lo asume Él. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nosotros seríamos incapaces de hacerlo, y que el pecado es tan grave que el que lo comete no lo puede él solo reparar. Es mucho más fácil destruir una casa que construirla. Destruirla, pones una bomba, es un minuto. Construirla tarda mucho más. Es más fácil cometer un pecado que repararlo. El hombre es incapaz de reparar esa bofetada, esa ofensa a Dios pecando. Hacía falta ¿quién? Un Dios, y al mismo tiempo que fuese hombre,
como el hombre es el pecador, para que en nombre de todo el género humano, Cristo cabeza en la cruz expiase nuestros pecados. Por eso, la primera intención de Cristo muriendo en la cruz de la redención es reparar, devolver al Padre la gloria que el pecado, el hombre, el género humano, le había ofendido. Y segundo, al mismo tiempo, reconciliarnos con el Padre, perdonar nuestros pecados y abrirnos de nuevo las puertas del cielo que habían quedado cerrados a raíz del pecado original. ¿Queda más o menos clara la idea? Esto necesitaría más horas, todo el año litúrgico para meditarlo, ¿no? Yo lo hago muy apretado, muy condensado, por falta de tiempo. Este misterio pascual de justicia y de misericordia, de castigo y de perdón, y digamos más, porque al final la misericordia resplandece más que la justicia. Es cierto. Por eso la Iglesia dice, oh feliz pecado. Hemos salido ganando teniendo a Cristo y a la Virgen, a pesar del pecado original. Es decir, que la redención, obrada por Cristo, ha sido como la revancha que Dios se toma contra Satanás, que había seducido y llevado a nuestros primeros padres y a nosotros con ellos al pecado. Entonces, donde abundó el pecado, dirá San Pablo, sobreabundó la gracia, el amor misericordioso del Señor. Y fijémonos que la palabra misericordia está diciendo dos cosas: miseria y cordis en latín, corazón. Donde hay miseria, la misericordia es el amor de Dios infinito que se vuelca, condesciende donde hay miseria. Y la miseria de todas las miserias es el pecado, que nos cierra las puertas de los cielos y nos deja incomunicados con Dios. Y Cristo viene justamente a hacer lo contrario. Por eso la redención, el misterio pascual, es un derroche inefable de belleza. Justamente porque por los opuestos, por la armonía de los opuestos, justicia y misericordia, castigo y perdón. ¿Ven? Dios y el hombre, y en medio Cristo, que como un puente nos hace llegar al Padre a nosotros y nos hace llegar a nosotros hasta el Padre. Y Él paga el 90% de la deuda, del pecado. ¿Qué dice 90%? Porque hay un 10% que la tenemos que pagar cada uno de nosotros. Es decir, yo tengo con mis obras, contra la teología protestante, con mis obras tengo que pagar mi cuotita, el 10%, juntamente con el 90% que paga Cristo. No porque Cristo no hubiese podido pagar el 100% y el 2000%, perfectamente. Dios podía haber dicho, teóricamente hablando, os perdono, Adán y Eva, aquí no ha pasado nada y ya está. Pero no quiso. Y no convenía que fuese así. Su justicia, su dignidad exigía que el hombre también pague algo. ¿No es así? Que el hombre también pague algo, para que tome conciencia, por una parte, de lo que ha hecho ofendiendo a un Dios tan bueno, y para que al mismo tiempo tome conciencia de la misericordia de Dios, puesto que el 90% lo paga Él, Cristo. ¿Se dan cuenta? Y este 10% se llama mi cruz, tu cruz. Si alguno quiere venir conmigo, que cargue con su cruz. Si yo no pongo de mi parte, Cristo solo no es suficiente. Y en esto, como en otras muchas cosas, nos diferenciamos de los protestantes. Para los protestantes solamente nos salvamos por pura misericordia, no por nuestras obras, no por la cruz. Cristo ha dicho, aquí no ha pasado nada, confiamos en Él y Él ha pagado todo. No. Tenemos que pagar también nosotros. ¿Se acuerdan del ejemplo que poníamos a las ejercitantes, las damas de esta santa mexicana, cuando muere el marido? O él o yo. Tremendo. Y cuando ella, llorando, tirándose al piso, dijo, tú, Señor, destrozada por la muerte de su marido, que Dios no le quiso curar, esa es la cuota que Cristo le hizo pagar para darle un cielo inmenso después. Porque Dios nos mira a nosotros
no solamente en este mundo, sí, pero sobre todo nos mira proyectados en la eternidad. Lo que el Señor quiere es que ganemos cuanto más méritos mejor, para después darnos más gloria en la otra vida. Nosotros miramos las cosas en el momento presente, aquí y ahora, y nos desesperamos o chillamos. Y Cristo, a pesar que sabe lo que sufrimos, quiere que convirtamos este sufrimiento que merecemos, unido a los suyos en la cruz, para darnos una gran gloria. Y así nos salvamos. Es lo que decimos, lo que ocurre o celebramos en el misterio de la Santa Misa. Por eso, ya termino, San Pablo, en la Carta a los Romanos, capítulo 3, San Pedro, en sus 2 epístolas, habla de la paciencia de Dios, textual. La paciencia de Dios, no lo leo porque es muy tarde, pero sí lo indico. ¿Qué es la paciencia de Dios? Que Dios nos espera con paciencia hasta que volvamos a Él. Nos espera. Pero claro está que esa paciencia tiene un límite. ¿Qué límite? El que yo le pongo a Dios. Si yo sigo obstinado en el pecado y no quiero convertirme y yo abuso de su misericordia, llega un momento que esa paciencia no es que se la agote, que es infinita. Yo, por mi culpa, le pongo un punto final y entonces no me salvo. La paciencia de Dios. Todo el Antiguo Testamento es la historia de la paciencia de Dios esperando el Mesías Redentor prometido por los profetas. Y todo el Nuevo Testamento, donde estamos, es la segunda parte, digamos así, el segundo capítulo, llamémoslo así, de la paciencia infinita de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Ahí están las parábolas, ahí está la pasión y muerte de Jesús misericordioso. La misericordia no excluye la justicia, ni la justicia puede excluir la misericordia. Por eso, amados hermanos, la conclusión es la misma de la Sagrada Escritura. En la Eucaristía, la Santa Misa que ahora mismo vamos a celebrar en unos momentos, la Santa Misa, en la Eucaristía es donde se concentra el misterio pascual. En la Sagrada Hostia, la hostia consagrada, Cristo Jesús, Rey sacramentado. La Sagrada Hostia, cuando yo la contemplo y yo la mastico al comulgar, me está diciendo, gritando 2 cosas. Una, la gravedad del pecado, de mi pecado, y la justa ira, cólera de Dios, el castigo de todas las miserias de esta vida, de mis miserias, sobre todo de mi muerte, y al mismo tiempo la infinita misericordia de Dios nuestro Señor, que gracias a su Hijo y al Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo es el que pone en mi alma, digámoslo así, me trae los frutos de la redención del Hijo enviado por el Padre. Gracias a la Santísima Trinidad me salvo. Eso me dice a mí la Sagrada Eucaristía, lo que es la justicia, las exigencias de la realeza y la misericordia del Rey sacramentado. Por eso el Apocalipsis, que ya como saben es el punto final, digamos el broche de oro de toda la historia de la salvación, termina con la escena terrible, hermosísima pero patética, el desenlace final de toda la historia, el bien y el mal, los que se salvarán y los que se condenarán, el cielo y el infierno. Y la misericordia de Dios con los predestinados, los salvados, porque han sido fieles a Jesús, como Jesús hizo la voluntad del Padre. Y aquí, amados hermanos, muy así, deprisa y corriendo y a los saltos, porque es inmenso, es inmenso. Por eso tenemos que ir meditando bien la Sagrada Escritura, ojo, como la interpreta legítimamente la Santa Iglesia. La Escritura sola, así como hacen los protestantes, es un peligro, es horrible, porque cada uno la interpreta a su manera. No. Tenemos la Iglesia que nos enseña infaliblemente el verdadero sentido de la Escritura, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
La idea fundamental es esta. Dios que crea al hombre, en resumen, hace la alianza con nuestros primeros padres, el género humano, pecado original, enojo y castigo de Dios terrible contra el pecado, pero perdona al pecador, a nuestros primeros padres y a nosotros, por, con y en Jesucristo, restableciendo la alianza que una vez había hecho por todas. San Pablo dice que Cristo no fue sí y no, sino que fue sí. Es decir, Dios es fiel a su alianza. Nos castiga porque lo merecemos, pero en ese castigo está también su amor y su misericordia. Esta es la paradoja. Esto es lo que nos cuesta trabajo entender, amados hermanos, que Dios cuando castiga, cuando se enoja, y cuando Cristo agarra el látigo en el templo, o los improperios contra los judíos en el sermón escatológico, o cuando a mí me castiga o me corrige o me hace sufrir, ver su amor y su misericordia. Quien bien te quiere te hará llorar. Es para mi bien. Es para mi bien. Y yo tengo que besar las manos del Señor como buen padre amoroso. Estamos en el año del Padre, cuando me da una cachetada, porque la merezco. Esa cachetada es porque me ama, es para volverme al buen camino, es para advertirme y es para mostrarme incluso su dolor de ver que yo voy por el mal camino, y me da una cachetada porque como por las buenas no reacciono, a ver si por las manos, con la mano izquierda, cambio de vida y me salvo. ¿Qué es lo que él quiere? Por eso un padre y una madre que aman a sus hijos no le dan todos los caprichos, les haga bien o mal, sino lo que le hace bien, lo que hace mal se lo quitan, y si se empeña les da una bofetada o una cachetada con un gran amor, por supuesto, con un gran amor, y la criatura tiene que comprender que eso es por amor. Dios es amor, Dios es misericordia. Aun cuando castiga, tenemos que besar esas manos benditas del Señor, esa santa ira y esa santa cólera. Entonces, en definitiva, tienes razón San Juan cuando dice que Dios es amor. Y la reacción con los condenados es la reacción del amor que ha sido desechado, que ha sido rechazado, que ha sido insultado, pisoteado, salivado. Es el hombre el que en definitiva provoca a Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. La prueba está en la cruz. Y quiere que vivamos en la alegría de Pascua. ¿Cómo no vamos a estar contentos y felices y saltar de alegría? El aleluya, aleluya, aleluya. Sí, pero llevando cada día nuestra cruz. Que así sea.